En este video vamos a ver los vectores en R3. En él vamos a ver cómo obtener un vector a partir de dos puntos y a ese vector le vamos a calcular su módulo. Tenemos por ejemplo lo siguiente. Consideremos dos puntos en R3, el punto A de coordenadas 6, 1 y 3 y el punto B de coordenadas 1, 0, 3. Cada punto está definido mediante una terna ordenada de números reales. ¿Bien? Entonces, la consigna o la pregunta es ¿cómo obtener un vector o cómo obtener el vector AB de origen el punto A y extremo el punto B? Para hacer esto, a partir de dos puntos, armar un vector, lo que voy a tener que hacer es la siguiente operación. El vector AB se va a obtener realizando la diferencia entre el extremo B menos el origen, es decir, punto B menos punto A. Copio los puntos, coordenadas del punto B, menos las coordenadas del punto A. ¿Cuál es la operación que vamos a realizar? Es restar coordenada a coordenada, es decir, que el resultado de esta diferencia se va a realizar de esta forma. 1 menos 6 para la primera coordenada. 0 menos 1 para la segunda coordenada. ¿Sí? Y 3 menos 3 para la última coordenada. Es decir, me va a quedar como resultado menos 5 menos 1, 0. Es decir, que el vector AB va a estar asociado a la siguiente terna ordenada de números reales en el plano R3. Y de esa forma hemos obtenido el vector AB de origen el punto A y extremo el punto B, realizando la diferencia entre los puntos. Bien, ahora, en lo que sigue, continuando con el ejemplo, vamos a obtener el módulo de ese vector obtenido, del vector AB. Para ello vamos a recordar que dado un vector en R3, el módulo se define como la longitud de ese vector y se lo obtiene realizando la siguiente operación. La raíz cuadrada de la primera coordenada del vector al cuadrado, más la segunda coordenada del vector al cuadrado, más la tercera coordenada del vector al cuadrado. Si retomamos nuestro ejemplo, entonces para calcular el módulo del vector AB, lo que vamos a hacer es primera coordenada menos 5 al cuadrado. Segunda coordenada, que es el menos 1 al cuadrado. Tercera coordenada al cuadrado. Todo eso elevado a la raíz cuadrada. Es decir, raíz de 25 más 1 más 0, lo cual es lo mismo que decir que va a ser igual a la raíz del 26. Es decir, que el módulo del vector AB es igual a la raíz de 26. Gráficamente, ustedes lo pueden comprobar realizando la gráfica. Para ello, en un plano de ejes X y Z perpendiculares 2 a 2, voy a poder graficar el vector AB. Bien. Recuerden el vector A, el punto A, el punto B. A partir de ellos obtengo el vector AB realizando la diferencia y el módulo, tengan en cuenta que va a ser esta distancia, la distancia de A a B. Y esa va a ser nada más ni nada menos que la raíz de 26 previamente calculada. Lo que vamos a ver es la suma, la resta y el producto de un vector por un escalar. Para la suma de vectores vamos a considerar dos vectores, el vector U y el vector B, ambos viven en R3. La suma de los vectores es otro vector. Dicho vector, en función de las coordenadas de sus puntos, se obtiene de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es sumar la primera coordenada del vector U más la primera coordenada
del vector b. Y eso va a ser mi primera coordenada del vector suma. Lo mismo hago, pero ahora para obtener la segunda coordenada voy a sumar la segunda coordenada del vector u más la segunda coordenada del vector b, y eso me va a dar la segunda coordenada del vector suma. De la misma manera voy a sumar la tercera coordenada del primer vector más la tercera coordenada del segundo vector, y eso me va a dar la tercera coordenada del vector suma. Bien, vayamos a un ejemplo. Consideremos dos vectores en R3, el vector u de coordenadas 3, 5, 6 y el vector b de coordenadas menos 1, 2, menos 5. Dijimos que para realizar la suma del vector u más el vector b, vamos a sumar coordenada a coordenada, es decir, 3 más menos 1, primera coordenada, segunda coordenada, 5 más 2, tercera coordenada del vector es 6 más menos 5. Yo lo hago paso a paso, ustedes pueden omitir algunos pasitos. Me va a quedar 2, 7, 1. Bien, es decir, que el vector suma de u y del vector b va a ser igual al vector escrito en función de sus coordenadas 2, 7, 1. Bien, ahora vamos a ver la segunda operación. La segunda operación es la resta de vectores, pero atención que la resta no es nada más ni nada menos que una suma, ¿sí? Recuerden que esto es lo mismo que haber hecho el vector u más el opuesto del vector b. Ahí no se ve bien el signo menos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hacemos para la suma, pero en vez de sumar componente a componente, lo que vamos a hacer es restar. Si observan, la primera componente del vector resta es la suma entre la primera componente del vector u con la primera componente del vector b. Lo mismo para la segunda componente, lo que hago es restarlas, y eso es mi segunda componente del vector resta. Lo mismo para la tercera componente de ambos vectores, lo que hago es restarlo y obtengo la tercera componente del vector resta escrito en coordenadas de R3. Entonces, considerando los mismos vectores, lo que vamos a hacer es restarlos, es decir, vector u menos vector b, escrito o expresado en coordenadas, va a ser igual a 3 menos menos 1, primera coordenada, 5 menos 2, segunda coordenada, y 6 menos menos 5. Es decir, que el vector resta va a ser igual a 4, coordenada primera, 3 como segunda coordenada y como tercera coordenada el 11. Bien, de esa manera hemos realizado la resta de dos vectores expresados según sus coordenadas. Finalmente, vamos a ver cómo trabajar con el producto de un escalar por un vector. Para ello, recordemos o consideremos un vector, ¿sí?, en R3 y un escalar. Recuerden que un escalar es un número real. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacer el producto alfa por el vector u, lo que voy a hacer es multiplicar
el escalar por cada una de las coordenadas de mi vector. Es decir, la primera coordenada del vector alfa u va a ser igual a alfa por la primera coordenada más alfa por la coordenada 2 o la coordenada u2, y la tercera coordenada va a ser alfa por u3. ¿Bien? Vamos a un ejemplo. Consideremos el vector u y el escalar alfa. Para obtener el producto escalar de alfa por u, es decir, de menos un medio por el vector u, lo que voy a hacer es multiplicar todas las coordenadas de mi vector por el escalar. Y de esa manera resuelvo. Es decir, me va a quedar menos un medio por 3 igual a menos 3 medio para la primera coordenada, menos un medio por 5 igual a menos 5 medio, y menos un medio por 6, que es lo mismo que menos 6 por 2, perdón, ya me estaba adelantando, ¿sí? Un 2. Y esto es equivalente a decir que el vector resultado alfa por el vector u va a ser igual a menos 3 medio para la primera componente, menos 5 medio para la segunda componente, menos 3 para la tercera componente. De esa manera hemos visto las tres operaciones que se pueden realizar. Bien, ahora sí, chicos, a trabajar con el trabajo práctico. Saludos.